Bienvenidos a la quinta semana de nuestra nueva serie para el año nuevo, que tiene que ver con historia. Una historia es el relato de un acontecimiento o una serie de eventos, es una narración y nos gustan. A todos nos gustan las historias. Esto es cierto para todos nosotros todo el tiempo. Desde el momento en que somos niños, nos encantan las historias. Las buenas historias nos involucran, nos entretienen, nos pueden enseñar y cambiar, y de vez en cuando una historia nos inspira. La razón por la cual nos gustan las buenas historias es simple. Nuestras vidas son una historia. Ustedes están viviendo una historia en este momento. Ahora, cuando vemos una película, cuando leemos un libro que nos presenta una historia, vemos a los personajes tomar decisiones y eligiendo opciones, y tenemos una perspectiva sobre la historia más grande que tal vez ni siquiera los mismos personajes tienen. Tal vez entendemos toda la historia de una manera que los personajes no lo hacen. Y eso es exactamente lo que muchas veces no tenemos cuando se trata de nuestras propias historias. Muy a menudo tomamos decisiones sin una comprensión de cómo se conecta con todo lo demás que tenemos que hacer. Podemos caer en las mismas elecciones tontas y ciclos de malas decisiones, una y otra vez, simplemente porque estamos operando en la oscuridad. Y muchas veces no tenemos a nadie a quien culpar, sino a nosotros mismos. Porque nunca nos hemos detenido lo suficiente como para entender nuestra propia historia y cómo la actual encaja con el pasado. De hecho, se desprende de ella y luego, inevitablemente, se mueve hacia adelante al futuro. Nunca nos hemos detenido lo suficiente como para considerar que nuestras historias son importantes. Tu historia es importante, es importante. Tu historia importa, pero tal vez no de la manera en que se podría esperar. Tu historia no es importante debido a ti. Es importante porque es de Dios y el papel que Él desempeña en tu historia. La opción que tienes es escoger entre vivir solo dentro de los estrechos límites de tu propia pequeña historia o unir tu pequeña historia a la más grande de Dios. Dos enfoques muy diferentes en la vida, proporcionando dos resultados muy diferentes. En el transcurso de nuestra serie hemos visto el comienzo de nuestra historia y reconocimos que no formamos nuestras historias. Dios escogió todos los detalles que dieron forma al principio de tu historia. Y es importante entender el comienzo de tu historia y lo que te pasó. Al mismo tiempo, hemos discutido que el comienzo de tu historia no es la parte más importante de tu historia. Tu historia actual es mucho más importante. Y hace un par de semanas nos fijamos en la importancia de compartir con otros en nuestras vidas, ya que vivimos nuestra historia en este momento. Y en ese contexto hemos discutido nuestro programa de grupos pequeños aquí en Ascension. La semana pasada nos fijamos en el inevitable pesar de todas nuestras historias. Todos tenemos remordimientos y la tendencia es de fingir que no los tenemos. Y si bien esto es comprensible, no es útil. Nuestros remordimientos son exactamente los que Dios quiere redimir. Nuestros remordimientos son donde Él quiere trabajar en nuestras vidas. Además de ayudarnos a nosotros mismos y sanar nuestros corazones, nuestra historia puede impactar a los demás. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Para empezar, simplemente permítanme decirles que si ustedes están aquí hoy y no se consideran personas de la iglesia o personas religiosas, si no están seguros de que Dios existe, pues bienvenidos. Estamos encantados que estén con nosotros hoy. Nuestra misión y visión fundamental es crear un camino por el cual puedan llegar a conocer mejor a Dios. Eso es nuestro deseo para todos ustedes. Queremos que conozcan a Dios no solo intelectualmente como una categoría, pero en lo personal como persona. Creemos que hay un Dios que es a la vez tan poderoso y tan trascendente que creó el universo y a la misma vez tan íntimo que Él quiere una relación personal
con cada persona en el planeta, incluyéndolos a todos ustedes. De hecho, Él envió a su único Hijo Jesús al mundo para que realizara esta relación personal. Puede que sea que ustedes se sientan lejos de Dios y hasta más lejos de una relación personal con Él. Y tal vez eso está bien para ustedes, porque ni siquiera están seguros de que quieren esto. Eso está muy bien. Es un honor simplemente que ustedes estén aquí y hayan dedicado un poco de tiempo para estar con nosotros. De hecho, tenemos una historia que contarles sobre alguien como ustedes. Alguien que era un poco reacio cuando se trataba de Dios, la iglesia y la religión. Pero luego hizo grandes cosas para Dios e incluso escribió un libro de la Biblia. El libro se llama Jeremías, igual que su autor. Jeremías es un individuo joven, simplemente viviendo su vida y haciendo lo suyo, cuando un día él es llamado por Dios. Leemos acerca de este tipo de llamadas una y otra vez en la Biblia. La Biblia pone un gran énfasis en la llamada de los hombres y mujeres en la obra de Dios. Ustedes pueden leer acerca de la llamada de Abraham, el llamado de Moisés, el llamado de Samuel, el llamado de Gedeón, Pedro, Mateo y Pablo. Así que aquí está el llamado de Jeremías. Él dice, el Señor me dijo, de Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías comienza una conversación con Dios. El Señor le dice, ya saben, la palabra del Señor nos viene todo el tiempo. La palabra del Señor es siempre activa y siempre está en nuestro camino. No es Dios quien para la conversación, somos nosotros mismos. Hasta este punto, Jeremías no está en la conversación, pero algo cambió, algo sucedió. Él no nos dice qué, pero algo resulta diferente después del cambio. El Señor me dijo, de Jeremías capítulo 1, versículo 4, personalmente hay un montón de veces cuando yo fallo de rezar o me olvido de rezar, o simplemente no siento el deseo de rezar, y otras veces rezo como rutina sin meditación. La palabra de Dios no me viene porque yo no estoy escuchando. Pero les diré que de vez en cuando sí oigo la palabra de Dios y la experiencia es impresionante y fuerte. Aun cuando no se ha tenido la misma o una experiencia similar, lo importante de reconocer es que sí se puede escuchar la palabra de Dios. Y cuando experimentan eso, es una experiencia muy personal. La palabra de Dios le vino a Jeremías de una manera muy personal. Dios dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí. De Jeremías capítulo 1, versículo 5. Por lo general, la palabra conocer en la Biblia no significa el conocimiento intelectual. La Biblia nos dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo en común. En la Biblia, conocer es una palabra que habla de relación, que indica la intimidad y una conexión directa al corazón. Así que Dios le dice a Jeremías que sabía todo acerca de él y él conocía íntimamente, incluso antes de que Jeremías naciera. Como hemos dicho a lo largo de esta serie, Dios es el autor principal de nuestra historia y conoce cada una de nuestras historias íntimamente. Y Él nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nuestras propias historias. Dios le dice a Jeremías, antes que salieras del seno te consagré, como profeta de las gentes te constituí. De Jeremías capítulo 1, versículo 5. Oye, Jeremías, que ni siquiera sabes tu propia historia, eres un profeta. Un llamado de Dios. ¡Wow! Impresionante. Eso debe ser para la gente de la Biblia, o gente de la iglesia, o las personas religiosas, o la gente santa, o para las personas perfectas. Pues bien, la intención de Dios, como se ha dicho a lo largo de la Biblia, es que esto es para todas las personas. Dios quiere que lo conozcan muy personalmente como un Padre que te ama, como un Salvador que murió por ti, como un Espíritu que vive dentro de ti y desea guiarte en la dirección correcta. Dios quiere que cambies la mentalidad de la obligación por la cual te has guiado, o el enfoque en simplemente seguir las reglas religiosas como has sido entrenado, o la culpa que siempre sientes y no te permites el perdón, o la excusa que actualmente se estás usando. Solo lo hago por mis hijos, ya que necesitan algún tipo de fundación. Es por eso que estoy aquí.
Él quiere ir más allá de una actitud superficial, a llegar a una relación real, auténtica e íntima con todos ustedes. Algunos de ustedes ya conocen esta relación y ustedes tienen una historia de cómo ocurrió. Para ustedes puede haber sido una etapa de la vida. Hubo un momento en que ustedes comenzaron a entender un poco más la palabra de Dios o acercarse a la Eucaristía con mayor atención y aprecio e incluso afecto. Y poco a poco comenzó Dios a emerger como una persona real, una presencia real. O tal vez alguien te invitó y tú viniste y tu conversión comenzó de esa manera. Tal vez fue la música o un mensaje que tocó tu corazón y Dios comenzó a hablarte de una manera personal. Y cada vez más te acercaste más a una relación íntima con Dios. Cada vez más volvías a esta relación, hablabas y confiabas en esta relación. Tal vez fue tan simple como eso. Tal vez no fue así. Tal vez fue algo dramático. Un amigo mío tuvo una experiencia muy dramática mientras estaba en la universidad. Se había ido a la universidad para jugar lacrosse, pero de repente las cosas no estaban funcionando para él. Toda su vida había sido el deporte. Tenía un Dios y era lacrosse. Pero luego se lesionó y no estaba jugando. Y eso lo estaba arruinando y realmente se derribó, que es justo cuando necesitaba oír finalmente a Dios. Dios finalmente fue capaz de conseguir que mi amigo escuchara su palabra. Dios habló con él una noche, alto y claro, en nada menos que en un campo de lacrosse. Hecho poco conocido, Dios ama la ironía. Por lo tanto, en el lugar de su antiguo culto, este tipo llegó a conocer y adorar al Dios vivo de una manera muy personal. La historia que es tu llamado vivir, cualquiera que sea este llamado, es la historia de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Personal pero no privada. Mira la última parte de la conversación entre Dios y Jeremías. Así que Dios dice: antes que salieras del seno te consagré, como profeta de las gentes te constituí. De Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios le dice a Jeremías que él ni lo sabía, pero eres un profeta. Y Jeremías dice: Señor Dios, mira que yo no sé hablar, soy joven. De Jeremías capítulo 1, versículo 6. Jeremías está diciendo como: Dios, tienes el hombre equivocado. Eso no es el trabajo adecuado para mí. No tengo las calificaciones y no tengo la experiencia. Suena un poco raro discutir con Dios, pero lo hacemos todo el tiempo. La palabra de Dios en realidad viene a nosotros y la ignoramos o rechazamos. En este caso, sin embargo, Jeremías se mantiene en la conversación para escuchar a Dios. Dios le dice: no digas, soy joven, porque a donde yo te envíe irás, y todo lo que yo te ordene dirás. Jeremías, capítulo 1, versículos 7 al 8. Cuando recibes la palabra de Dios, tienes que compartir la palabra de Dios. No se puede estar en una relación con Dios y amar a Dios y dejar de amar a la gente, parar de llegar a ellos y amarlos y servirlos. Jeremías fue llamado un profeta y suena como algo extraño y espeluznante, pero no es así. Se supone que todos seamos profetas para Él. En tu bautismo fuiste ungido como profeta para el Señor. Y esto solo significa que compartas la palabra de Dios que has recibido. Se podría pensar, al igual que lo hizo Jeremías: yo no sé qué decir. Sin embargo, si recibes la palabra de Dios, debes compartir la palabra de Dios. Ustedes pueden no saber qué decir. Puede que no tengan nada que decir. Tenemos una multitud de personas que ayudan en la iglesia diariamente y en los domingos, compartiendo la palabra que han recibido en servicio de amor, que sirven café, ayudan con proveer información, saludan a los feligreses, comparten la palabra que reciben con sus hijos en los programas de nuestros hijos. Tenemos grupos que se reúnen para aprender más sobre la palabra de Dios y la comparten con otros. Eso es el centro y el corazón de tu historia, compartiendo la palabra que has recibido. Quien quiera que seas,
sea cual sea la etapa o estado de vida en que te encuentras, lo que ha sido tu historia, puedes escribir una historia diferente, una historia mejor. Compartiendo la palabra que has recibido, puedes escribir una historia mejor.